Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy contamos con la presencia del abogado y escritor Julio Enche, ¿no? Julio ha hecho varios trabajos, ¿no? En su carrera, ha escrito varios libros, entre ellos uno correspondiente a las leyes de Indias y el último fue en colaboración con otros 15 autores llamado Cartas Hispanistas. Así que bueno, sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Julio. Muchas gracias, Emilio, por invitarme y saludos a tus seguidores y en particular a los de Venezuela, que son gente muy cercana, como tú sabes. Así es, don Julio. Desde Venezuela y bueno, y de otras partes del mundo hispano también nos observan. Usted también es letrado y asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas e investigador histórico, ¿no? Y como dije, ha Así- escrito varios libros, entre ellos Las leyes de Indias, ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos en América. Y estaremos hablando sobre esta obra y bueno, en las leyes de Indias en general, que es aquella legislación promulgada por los reyes hispanos durante más de 300 años en las Indias, que fueron un pilar de la convivencia y desarrollo de los pueblos de América hasta principios del siglo XIX. Y bueno, don Julio, la primera pregunta no podía ser otra, y es que nos hable un poco, ¿no?, de su participación en su último libro, Cartas Hispanistas al Rey de España, junto a otros 15 autores, y su artículo en esa obra tiene como nombre Las leyes de Indias y desarrollo en América, y expone de forma amena y esclarecedoras cómo fue el ordenamiento jurídico de la monarquía hispánica para proteger, ¿no?, a la población nativa americana. Bien, pues esta última obra que comentas, efectivamente, con un grupo de estudiosos, investigadores, profesionales de diferentes países de Hispanoamérica, pues decidimos hacer un proyecto en el que íbamos a enfocar desde diferentes perspectivas la comunidad hispana, lo que era el pasado, también pensando en el futuro, que es lo que más nos importa, y tocando diferentes aspectos, lo cultural, lo musical, lo legal, las universidades, el patrimonio que hay urbanístico en Hispanoamérica, en fin, las lenguas, idiomas, el mestizaje, en fin. Queríamos tocar muchos puntos de vista. Yo creo que el resultado ha sido un éxito, así lo estamos viendo y viviendo en las últimas semanas. Ha tenido muy buena acogida y sobre todo es un libro que quiere pensar en nuestro futuro, porque para nosotros el pasado es un escalón importante, necesario para enfocar el futuro. Y visto cómo evoluciona el mundo, los intereses que se juegan, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es recuperar los lazos y los puentes que teníamos y tenemos, porque además demográficamente estamos comprobando que, bueno, que hay un flujo hoy hacia Europa, en su día luego hacia América, bueno, pues el futuro hay que contar con la población hispanoamericana, tenerla muy presente. Entrando en materia, ¿no?, sobre el podcast que nos acontece el día de hoy, que son las leyes de India, hay un cliché muy repetido por algunas personas e inclusive algunos autores, que es el mantra de que las leyes de India no se cumplían. Ujú. Incluso suelen citar la famosa frase de Sakata, pero no se cumple, para darle legitimidad a su discurso. Háblenos un poco de este cliché, ¿no?, de que las leyes de India no se Ujú. cumplían. Bien, pues eso es una solemne tontería, como te puedes imaginar, ¿no? Y sobre todo está lo que encubre una falsedad y una malicia a principios del siglo XX, porque eso nunca se discutió ni se planteó. O sea, pensar que ha habido un ordenamiento jurídico, una sociedad política y jurídica durante más de 300 años, casi 400 en las islas del Caribe, que no hubiese normas que se aplicasen y cumpliesen, eso es absurdo, eso es estúpido. Y de hecho nunca se dijo ni del Imperio Romano, ni del Imperio Inglés, ni del Otomano, se dijo de España exactamente en una obra de un italiano nacionalizado argentino, que es Evolución de las Ideas en Argentina, dos tomos que se escriben en 1914 y 1918, y es un señor que es filósofo, gran maestro de la masonería, teósofo, diputado en Argentina, y él lo plantea políticamente en un momento que hay una ebullición del hispanismo, porque en Argentina se declaró el Día de la Raza por el Ujú. presidente argentino Hipólito Yrigoyen. En Hispanoamérica había una corriente de hispanismo por
la guerra que hubo entre Estados Unidos y España, por el cual España perdió Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Se manifestaron muy a favor del hispanismo gente como el nicaragüense Rubén Darío, que era diplomático, en unos versos de crítica a Roosevelt. Se manifestaron a favor gente como José Vasconcelos, que fue ministro de México y candidato a presidente del gobierno, o se manifestó intelectuales como José Rodó, un intelectual uruguayo que escribió una obra que se llama Ariel, que viene a defender el hispanismo frente al modelo anglosajón. Entonces, en ese momento de ebullición hispanista, sale una obra, porque las leyes de Indias, como verás o veremos, son irrefutables. O sea, tú lees las leyes y es que son tan elocuentes, son tan contundentes, que es que no se puede decir nada en contra. Lo único que se puede inventar uno es que no se aplicaban. Y como digo, para rebatir eso, yo voy a citar tres autores. Uno, Chas Loomis, que era un investigador norteamericano de Massachusetts, finales del siglo XIX, que dice que las leyes de Indias se aplicaban y, como es lógico, hubo situaciones de incumplimiento como hoy en día, porque hoy en día te puedo poner 1000 ejemplos de que no se cumplen las leyes en ningún país, pero que recibieron el condigno castigo. El otro historiador, Lewis Hanke, presidente de la Academia de la Historia Norteamericana, que dijo que literalmente que hay quien se atreviera a desobedecer al rey de España. Y otro gran pensador español, o que estudiamos nosotros en las universidades de Derecho, se llama García Gallo, decía que esto de que las leyes se obedecen, no se cumplen, que eso no consta que se dijera nunca. Alguien lo pudo decir en la cocina de su casa, como nosotros hoy decimos, cuando recibimos una multa, que esta multa la va a pagar el vecino de enfrente, pero luego pues viene, viene la vía ejecutiva y el ayuntamiento, la Dirección General de Tráfico te embarga la cuenta si no has pagado la multa, ¿no? O sea que eso, en resumen, Emilio, fue un invento, que es lo que quiere decir. Y fue un invento porque había que desacreditar la obra de España y había que ocupar el territorio que tenía culturalmente y políticamente la comunidad hispana, pues por otras influencias que duran hasta hoy en día. Cita usted en su libro que los reyes españoles se esmeraron, ¿no?, en dotar a los pueblos nativos una protección absoluta y no dudaron en aplicar con rigor las leyes a los europeos que llegaban a América y quienes la desacataron o practicaron en abusos contra los indios fueron castigados, ¿no? Mira, evidentemente esa fue la intención férrea de los reyes, indudablemente, o sea, eso y además los hechos históricos no dejan duda. No solo se aplicaba la ley, se crearon las instituciones para aplicarlas, como por ejemplo pues virreinatos, audiencias gobernadores. Por cierto, algunos gobernadores eran nativos, eran como los chacaltecas, tenían un gobernador con su poder político y militar, como tenía cualquier otro gobernador. eh, y se crearon instituciones como el visitador de indios, pero luego había una institución muy importante. Bueno, en realidad hay dos. Una es la Iglesia, que es un contrapoder que fomentaron los reyes, ese equilibrio de poderes que había entonces entre el poder religioso, espiritual, teóricamente, y el político, en el que estuvieron a la greña pues, continuamente. Y, y, como digo, pues no solo eso, se crearon instituciones y sobre todo los juicios de residencia. Los juicios de residencia, que están perfectamente documentados en el Archivo General de Indias, constituía un procedimiento al acabar el mandato cualquier autoridad, en el que se sometía a ver cómo había, el juicio concluía si era servido o deservido el rey. Y era cómo había aplicado las leyes de Indias, el tratamiento de los indios y cómo había administrado los bienes de la corona. A eso se sometió todo el mundo. Hernán Cortés, por ejemplo, Colón, hay que decir que Cristóbal Colón vino encadenado el tercer viaje por orden de la reina Isabel, por dos razones, por el maltrato a indios y españoles, ojo, y también por una administración sobre una pesquería de perlas. Se sometieron a ese juicio de residencia virreyes, se sometieron a juicio de residencia hombres ilustres, como por ejemplo Pedro Dávila, en fin, ilustres, quiero decir, notables de la época. Y ya como resumen, pues mira, por rebelarse contra las leyes de Indias, el rey, gracias a la fuerza indígena de los incas, Ujú. venció, no sin muchos sufrimientos, a Gonzalo Pizarro
a Francisco Girón y Francisco Sánchez, tres conquistadores derrotados principalmente gracias a la fuerza nativa, y se les ejecutó y condenaron a muerte, ¿no? Fíjate si se aplicaban las leyes de Indias, ¿no? Como ejemplo más significativo, ¿no? Y ya también, que este es mi siguiente trabajo, tengo los antecedentes de una causa contra el regidor de Osaka. El regidor de Osaka, concretamente, se le acusaba de muchas cosas, además de indios que se liberaban, volverlos a encadenar para hacerlos esclavos. Se le juzgaba también por haber entrado a un monasterio y haber secuestrado dos indias, ¿no? Y habérselas llevado a su casa. Bueno, ese señor se crea un juzgado de residencia por orden de la emperatriz, se le juzga de 56 cargos, se le condena. Él en su recurso dice, se le detiene por un indio que se llama Juanome al servicio del rey de España, y él dice en su recurso que está custodiado por 200 indios que no le dejan ni siquiera recibir visitas. Eh, a lo que voy a decir con eso, que me interesa ahora decirlo, es que en esa estructura de aplicación de las leyes, en esa estructura de instituciones, participaron los nativos activamente. Participaron muy activamente los nativos. Los alguaciles, vamos a entender como policías, ¿no? En su momento eran la mayoría nativos, entre otras razones porque no había españoles suficientes para tener presencia en un continente que es 22 veces España, ¿no? Y, y bueno, pues eso demuestra que tenía una estructura, pues como tenemos hoy en nuestras leyes, que por supuesto se incumplen en muchos campos en todo el mundo. Sí, bueno, ya quisiéramos hoy tener instituciones como el juicio de residencia, ¿no? Que los políticos Efectivamente, tengan que dar la dar cara cuenta. con un juicio después de Claro, acabar su magistratura, ¿no? claro, claro. Fíjate, rendir cuentas al final de un ejercicio, un mandato. Es que eso ya no se ha dado, no se ha dado nunca. El juicio de residencia, además, tenía una finalidad, además de pedir rendir cuentas, que casi siempre acababa con multas, embargos y en alguna ocasión con la prisión o la ejecución. Pero vamos, mayoritariamente eran multas, embargos y sobre todo que se acababa la carrera de servicio al rey. Es decir, usted ya, y acabarse la carrera de servicio al rey era perder muchas oportunidades y muchas influencias y muchas relaciones, de manera que se cuidaban muy mucho, muy mucho. Pero bueno, el género humano pues tiene vicios y algunos pues incumplían, y en la medida que las instituciones lo conseguían, pues se les condenaba, castigaba, y ya te digo, está totalmente documentado, o sea, que es que tenemos los documentos que lo apoyan. Sí, bueno, inclusive hay algunos que llegan a decir, no, pero es que los juicios de residencias estaban todos comprados, pero es falso. Hay casos como el del Virrey Solís en la Nueva Por ejemplo, Granada por ejemplo. que enfrentó un castigo, inclusive al final se tuvo que tomar los hábitos e irse, retirarse como franciscano, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver, los juicios de residencia es que, en fin, al rey no le temblaba el pulso. O sea, los reyes del siglo XV, XVI, XVII podrían ser lo que quieran, pero tontos no eran. Y sabían cómo imponer la autoridad. Y además las leyes se cumplen por dos razones, ¿no? Por la fuerza coercitiva, es decir, la capacidad que tienen de aplicarse por la fuerza, de intimidar y desde luego desafiar al rey, como decía Lewis Hanke, ¿no? Este historiador. Hay quien se atreviera a desobedecer al rey de España, porque nadie estaba dispuesto a desobedecer al rey de España, o tenía muchas personas que le servían y muchas personas dispuestas a denunciar al de al lado. Por incumplir las leyes o por envidia o por ambición, pero había muchos ojos que te prohibían el desviarte de la aplicación de la ley. Y bueno, yo creo que es un ordenamiento jurídico que solo hay que pensar que duró más de 300 años. Dime tú qué sociedad puede vivir en la anarquía o qué sociedad puede vivir sin leyes. Y además funcionó porque en este sistema jurídico institucional estaba perfectamente ensamblado el elemento indígena. Las leyes de Indias dedican muchísimo capítulos o texto a los cacicazgos. Los cacicazgos no era más que una organización nivel trivial
que tenían los indios, que se respetó, en el que el cacique indio, el líder indio, podía aplicar las leyes en su territorio, civiles, derecho privado, incluso penales, siempre y cuando no supusiera la pena de muerte. Y se respeta. El cacicazgo es que está perfectamente regulado, que es donde el poblador nativo, en su gran mayoría, por supuesto que hubo algunos que sufrieron las encomiendas y que sufrieron abusos, pero eso fue un porcentaje que no llegó ni al 1%, pero el cacicazgo significaba que a un señor se le reconoció su autoridad, se le reconoció su territorio y podía ejercer su jurisdicción o su autoridad, como digo, en su propio territorio y pobladores, siempre y cuando no hubiera prácticas aberrantes o contrarias a los principios básicos de la religión. Y eso lo demuestra el hecho que las independencias, mayoritariamente las poblaciones nativas se pusieron, eran realistas, o sea, eran partidarias del rey. Eh, el que se rebeló fue el criollo, el hijo de español y la burguesía y gente de ciudades. Pero, y de hecho, todavía muchos pobladores nativos invocaban las leyes de Indias y los títulos jurídicos otorgados por el rey para defender sus derechos sobre el territorio y la zona, ¿no? Y eso se han defendido hasta hace bien poco, ¿no? Basándose en esos títulos legales. Así que creo que el éxito de que unas leyes duren más de 300 años no puede ser otro más que con la implicación de los destinatarios de esas leyes, de los pobladores, porque si no hubiese sido inviable, ¿no? Cualquier estructura o sistema político, jurídico que dure tanto tiempo. Uno de los aspectos más llamativos de las leyes de India, don Julio, es que el que se refiere a la regulación del trabajo de los indios, ¿no? En la que nuestras leyes se fundieron con las normas laborales, hay que decirlo, del imperio incaico y del mexica, en una síntesis impensable para cualquier jurista de entonces y hasta varios siglos Justo. después. Háblenos un poco de la regulación del trabajo de los indígenas. Correcto, correcto. Bueno, estas leyes, bueno, en primer lugar, hay que pensar que cuando llegan allí pobladores españoles y tal, se encuentran con una realidad absolutamente nueva. eh, Se plantean pues la Escuela de Salamanca, los asesores o consejeros del rey, todos se plantean pues situaciones que no pensaban plantearse, porque lo que iba a Colón a buscar es una ruta comercial. O sea, ellos iban a buscar una ruta comercial al Cipango y se encuentran con un continente nuevo y con muchas poblaciones enfrentadas entre sí, muchos, como dice Francisco Núñez del Arco, un multiverso, cada población consideraba un universo propio. Y, y bueno, pues en este sentido, debo decir que las leyes de Indias pues pretendían el integrarlos a todos los niveles. Y bueno, retomando la pregunta, si me la repites, porque me he ido por los cerros de Úbeda, te Sí, quiero bueno, contestar. sobre la regulación del trabajo de los indios, Ah, inclusive bien, se habla de horas de trabajo, en las minas bien. es diferente, ¿no? Vale, mira, la regulación del trabajo. Bien, vamos a ver. Primera situación que se encuentran, no hay mano de obra. O sea, es obvio que allí no hay mano de obra para sacar provecho a las riquezas que se encuentran. Se plantean en las leyes de Burgos, se plantean las leyes de Burgos debido a una denuncia de un fraile dominico en la española en la que hay un sermón muy duro contra los conquistadores que genera la queja de los conquistadores y los dominicos no se echan para atrás, se vienen a España a plantear el problema a Fernando el Católico, cosa que también hacen los conquistadores españoles mandando una delegación para decir que no es verdad o es exagerado lo que cuentan. Se crean las leyes de Burgos en 1512, empiezan los debates en 1510 y allí se ponen las bases de los derechos humanos, de la creación de derechos humanos. Eso lo dijo la Universidad de Oxford en el año 34, o sea, no lo decimos nosotros. Y ahí se plantean unos principios fundamentales, como que es que esto no es, esto hoy lo entendemos, pero hace 500 años en tierra de paganos eso era algo revolucionario. Es decir, los nativos al nacer tienen derechos innatos como seres humanos y derechos naturales. Tienen derecho al descanso. El derecho al descanso consistía, por ejemplo, en tener 5 meses de descanso al año, de tener derecho a las hamacas, de tener derecho a iglesias cerca de las encomiendas. Por cierto, las iglesias nos parece que era un sitio para rezar. No, no.
las iglesias eran unos observatorios de derechos humanos, donde, y lo dicen las leyes de Indias, y hay 1000 ejemplos históricos, en el que la persona que se acogía a sagrado tenía una inmunidad en la que nadie osaba a vulnerar o a atreverse. Yo que tengo una edad, yo recuerdo mi adolescencia, por ejemplo, en las manifestaciones que había contra Franco, la gente se refugiaba en las iglesias, donde la policía ya no entraba. O sea, el manifestante se escondió en una iglesia y eso ya era un lugar de inmunidad. Se prohíbe el trabajo de las mujeres embarazadas, se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años. Por cierto, hasta el año 1805, la ley fabril inglesa, te estoy hablando de leyes de Indias de 1510, prohíbe trabajar a los menores de 14 años. La ley fabril inglesa, en el año 1805, prohíbe trabajar a los menores de 9 años en lugares que no estén ventilados. Por supuesto, podían trabajar en lugares que estuviesen ventilados. Esas leyes se llevan a Francia en la ley Guizot, en el año 1840. Y en otros estados como Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el año 1868, los menores podían trabajar, por supuesto, a cualquier edad, excepto durante 4 meses al año que tenían que escolarizarse. ¿Eh? Y te estoy comparando leyes del siglo XVI con leyes del siglo XIX, en las que todavía estas leyes indias son notablemente superiores. Bueno, eso fue un avance, eso permitió, pues bueno, limitar el poder, los abusos de los encomenderos, que los encomenderos era una institución que venía de la Edad Media, en la que el rey le daba una concesión para explotar una granja agrícola, una pesquería de perlas o una mina. Y había unas condiciones. El comendero tenía que darles la fe, tenía que respetar estos derechos de los indios, tenía que darles protección y bueno, este caso que te conté antes de sublevación contra las leyes de Indias, eh, pues significó que ejecutaron a 3 conquistadores españoles porque se prohibía la transmisión hereditaria de las encomiendas a los hijos. Imaginemos que ahora nos prohíben transmitir nuestro negocio, nuestro comercio, nuestra agencia de seguros, nuestro despacho de abogados, nuestro pequeño comercio de comestibles, que nos lo prohíben transmitir en herencia a los hijos. Pues nos tirábamos todos a la calle, ¿no? Eso fue lo que pasó y eso fue la decisión que tomó el emperador Carlos V a raíz de la controversia de Valladolid, harto de oír quejas sobre las encomiendas y aplicó con mano dura la defensa de los indios, porque a los pobladores españoles no les interesaba extinguir las encomiendas. A los pobladores españoles que tenían encomiendas, que también hay que ponerlo en su justa medida, porque en 1570 las familias, en Lima había 5.000 españoles censados. De ellos 20 familias, que vamos a poner que hubiera 10 miembros por familia, que ya es mucho decir, 200 españoles tenían encomiendas. Había 4.800 que eran herreros, que eran carpinteros, que eran escribanos, que eran frailes, que eran ganaderos, que eran, en fin, comerciantes. Bueno, pues esa institución, desde luego, creó conflictos. La ley sexta de la Ordenanza de Instrucción de 1593, que está incluida también en las leyes de India, nos hablan de otras, digamos, derechos que tenían los indígenas en cuanto al trabajo, ¿no? Y entre esos estaban que si el trabajador sufría algún accidente se le tenía que abonar la mitad del jornal mientras dure la enfermedad. También se garantizaba la jornada de 8 horas y 7 si era en minas, o sea, entre otros derechos, ¿no? Efectivamente. Es que sí, has hecho un buen planteamiento porque, claro, hemos hablado del cacicazgo, de la protección nativo, tal, pero los derechos laborales. Es que se considera un ser humano, se le considera un ser humano que tiene que trabajar, pero que tiene que trabajar con unas condiciones. Y, por supuesto, había también otras condiciones. No podían llevar un exceso de carga. Nos consta una carta, por ejemplo, de Fernando el Católico que manda al secretario, que manda al virrey, porque había habido un gobernador que había abusado del exceso de carga a los indios y ordena una multa y un castigo público para que aprendan los demás por esa situación de abuso laboral
que además es que se produce hoy en día. Vamos a ver, tú te vas a Estados Unidos, te vas a Italia, te vas a España, te vas a Panamá y hay personas que explotan laboralmente al otro, ¿no? Y luego están los mecanismos para corregir esas desviaciones. Pero los derechos laborales tienen un énfasis absoluto, si me apuras, hasta el punto de vista egoísta, porque ¿de qué servía tener a un trabajador que, que se pierde, que se lesiona, que se accidenta, que se muere, si lo que interesa es que el trabajador trabaje y produzca? No, no interesa que el trabajador sucumba, ¿no? Pero bueno, los reyes, y lo dice el primer disposición de todas, tenían un enfoque entonces, porque si no entendemos esa mentalidad no podemos entender nada de la historia, evangelizador, de instrumentos de la voluntad de Dios, de seres que tenían que dar cuentas a Dios, de seres que tenían temor a Dios, de que su función principal era evangelizar. Además, por supuesto, si generaba beneficios, esto pues no lo discute nadie, pero que había una prioridad porque esa vocación o esa idea de que debemos rendir cuentas a Dios, pues hoy en el siglo XXI lo ha perdido mucha gente, pero en el siglo XV y XVI no dudaba nadie. Y algo que no es menos sorprendente, don Julio, resulta el conjunto de las normas que declararon la inviolabilidad de las propiedades, ¿no? De los pueblos indios y la prohibición incluso de construir ciudades en sus territorios. Háblenos un poco del derecho a la propiedad comunal, ¿no? De los indígenas. Perfecto, perfecto. Bueno, tuvieron mucha delicadeza y tacto con los pobladores nativos, primero porque los querían delegados y segundo porque no querían tener enfrentamientos a diestro y siniestro. España creó núcleos urbanos nuevos y fundó 800 ciudades, algunos sobre núcleos urbanos ya existentes, 800 ciudades, de ellas 500 el primer siglo. Se trataba de respetar al indígena en su entorno o hábitat natural, porque no les perjudicaba, por decirlo de alguna manera. Francisco Núñez del Arco, en su libro Quito fue España, hace unas reflexiones que a mí me parecen muy interesantes, diciendo que la creación de estas ciudades, ojo, al modelo que hicieron los romanos en Europa. O sea, es que en realidad España es una continuidad de esa civilización que lleva el derecho, que lleva la ciudad y que lleva unas estructuras, infraestructuras de su tiempo. Pues decía que estos núcleos urbanos, estas nuevas ciudades, tenían una fuerza centrífuga, creaba hacia, quiero decir que irradiaba hacia el exterior la riqueza que trataba de generar hacia los alrededores unas relaciones comerciales. El hábitat de pobladores españoles, lo normal eran las nuevas ciudades, y el hábitat de los nativos quedaron en su hábitat, con el cual se mantenía una relación de comercio, un flujo y, por supuesto, pues como ahora, un flujo migratorio que fue incrementando poblaciones y haciéndolas más grandes. Pero, y además, tenemos en las leyes indias, por ejemplo, tenemos reflexiones muy interesantes, ¿no? Dicen, estúdiese todas y cada una de las prácticas medicinales que hacen los pobladores nativos. Estúdiense, que queremos estudiar cuáles son sus remedios medicinales. Se prohíbe la estancia en los pueblos de indios de más de 3 días de pobladores españoles que estuviesen autorizados para ir por razones de comercio o razones de, bueno, de transporte o de viaje, ¿no? Y los que sí se integraron muy hábilmente y los que tenían una licencia para todo ello eran los religiosos. Los religiosos fueron los que verdaderamente conquistan a los pueblos de América y además sabían muy bien su oficio. Y estos, pues bueno, yo cuento anécdotas en el libro de cómo planificaban una estrategia para establecer contacto, para atraerles hacia la religión, de hacerles llegar lecturas y enseñanzas muy seleccionadas del Evangelio para que les impresionase el Evangelio. La liturgia religiosa la hacían también con mucha música, con mucha pompa, para atraerlos, para llamarles la atención, y todo eso lo tenían muy estudiado. Y tenemos que hacer reflexiones para quien piense que la mal llamada conquista de América, porque a mí me gusta llamarlo expansión,
Por supuesto que hubo fuerza militar, pero no fue lo más determinante. Yo siempre hago una reflexión, vamos a ver, la OTAN, con 27 países con la tecnología militar más desarrollada ante Rusia, en Afganistán no han conquistado un palmo de terreno, ni han conseguido a un solo musulmán convertirle religiosamente con una fuerza militar apabullante, y Estados Unidos en Vietnam, con toda la superioridad militar que tenía, toda la fuerza militar, el Estados Unidos sucumbió en Vietnam. Es decir, ¿cómo puede España, con arcabuces y espadas, conquistar un territorio 25 veces mayor que España y sin pobladores? O sea, ¿eso cómo se hace? O sea, militarmente a mí que me lo expliquen. O sea, que venga un militar y dice, no, no, fuimos derrotando uno a uno desde, desde No, el y Golfo era de México. inferioridad numérica también. Inferioridad numérica y tecnológica había una superioridad relativa, ¿no? Porque los indios mancos no eran y luchaban como fieras. Y dice, bueno, ¿esto cómo se conquista? Porque a mí me gusta, si yo fuese Napoleón, me gustaría que me explicasen cómo se hizo eso. Y la única manera de explicar es porque, bueno, ni porque hubo fuerza militar todo el tiempo y en todo lugar, y segundo, porque el elemento indígena participó, por las razones que ya sabemos, como han contado mil estudiosos, junto con los españoles, para combatir a otros imperios, otros pueblos con los que estaban en guerra, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con usted. La conquista se hizo más que todo con la Biblia y con la cruz, ¿no? Inclusive hasta Carlos V mandó a parar la conquista y hizo el gran debate de Valladolid, ¿no? Y Salamanca Exacto. también. Sí. Y eso fue, al final la conquista se llevó a cabo por la Biblia y la cruz, pero de todos los derechos, don Julio, que confirieron a los indios en las leyes indianas, hay uno específicamente progresista, que es el de la protección que dispensaban a la mujer. Háblenos un poco de esa ley. Muy bien. Bueno, hay muchas leyes de protección a la mujer. Hay, hoy que vivimos tiempos, con razón, de sensibilidad hacia las mujeres, hacia lo femenino, o sea, de protección, es que la revolución que tuvieron con las leyes de India las mujeres en América no lo han vivido nunca. O sea, las mujeres en América, bueno, empezando porque a Hernán Cortés le dieron mujeres los chacaltecas porque no sabían el gusto que él tenía en sacrificarlas. O sea, las mujeres eran elementos de carga, se pagaban deudas, lo prohíben las leyes de Indias. Las deudas y tributos lo pagaban los padres con las hijas y con sus mujeres. Es decir, la mujer era un objeto, eran elementos de carga en muchos. Incluso nos consta que había granjas de mujeres donde se engendraban niños para los aztecas que luego empleaban sacrificio. Es decir, la mujer era un sujeto de quinta categoría, o sea, era un sujeto, por supuesto, sin derechos de ningún tipo. Eh, ¿Qué ocurre con el cristianismo? Que primero, el que es católico, nosotros, ninguna religión tiene una figura tan importante como es la Virgen María, la Madre de Dios. Tú, ninguna otra religión tiene un papel en la mujer como se le da el catolicismo. Y consta que Hernán Cortés a los totonacas, no, ya te digo que no tenían un pelo de tontos, y que ellos iban con la misión de evangelizar, entre otras razones, para contentar al rey, para decir, oiga, que hemos hecho esto, pero que hemos llevado el evangelio, que hemos hecho no sé cuántas iglesias, que este pueblo está convertido al catolicismo. Pues Hernán Cortés, cuenta Bernal Díaz del Castillo en su historia crónica de la conquista de Nueva España, dice a los totonacas, le entrego una figura a la Virgen María y siempre con habilidad dice, oiga, oren a esta Virgen, que es nuestra protectora, y póngala con sus dioses al mismo nivel para orar por nosotros. Y les ha metido la Virgen María, les ha metido la Virgen María como diosa en sus... Esto habla en el caso de los totonacas. Las leyes protegían, por ejemplo, a las mujeres cuando contraían matrimonio, para traerlas a España, tenían que certificar tres personas, tres autoridades, la libre voluntad de la mujer nativa para venir a España, o sea, para separarla de su pueblo. La prohibición de que fueran mujeres solas de viaje o desplazamientos o en embarcaciones. Tenían que ir acompañadas y perfectamente registradas cuando subían a una embarcación o cuando venían a Europa. En fin,
para el legislador de entonces, pues bueno, la idea era que la mujer era un sujeto de derecho, como era el hombre, y que tenía unas funciones propias de lo que se pensaba entonces para concebir, para la maternidad, y bueno, pues eso tenía un estatus que antes no tenía. Es interesante, ¿no? De todas estas leyes que se legislaron, ¿no? A favor de la mujer en aquella época, porque inclusive en el siglo XVIII vemos con los Borbones varias reales cédulas a favor de ellas, ¿no? El rey Carlos III hizo una real cédula del 11 de mayo de 1783 obligando la educación gratuita para las mujeres, ¿no? Y curiosamente, en América las mujeres indígenas fueron el sector proporcionalmente más escolarizado, ¿no? Pues la corona, a través de las órdenes monásticas, las misiones, etcétera, puso gran empeño en la enseñanza del castellano, de la lectura, de la doctrina cristiana, de la escritura e inclusive algunas manualidades, ¿no? Háblenos un poco de esta legislación del siglo XVIII en favor de las mujeres. Bueno, el siglo XVIII lo que tiene es un desarrollo de las leyes de Indias y los virreinatos en realidad generan mucha normativa ya muy específica, muy concreta en materia de comercio, en materia local, en materia pues, que afecta al territorio. Eh, Siguiendo con la idea del papel de la mujer, los cánones morales, jurídicos, políticos de la época, la mujer es un elemento fundamental como núcleo de la familia, como cabeza de familia que educa a los menores. Por supuesto, los religiosos y las leyes prevén que los menores tienen que tener un trato especial y una educación especial porque son los que van a transmitir la fe junto con las madres, junto con las mujeres. O sea, es el elemento realmente integrador, es el elemento integrador. Y en el tema de las mujeres, como digo, las leyes velaban mucho por su protección y su integridad. Por ejemplo, las mujeres casadas no podían trabajar, las mujeres embarazadas no podían trabajar a partir del tercer mes de gestación. Eso lo dicen las leyes de Indias. No podían trabajar en las minas salvo autorización expresa del marido. Y las mujeres solteras, por ejemplo, tenían que trabajar en estancias cerradas. Estamos hablando de cánones de pensamiento moral de la época en las que se protege, se prevé bueno, que el santo matrimonio, la familia, en fin, eso tiene que estar salvaguardado. Entre otras razones, porque había unos frailes allí que vigilaban y que cualquier desviación o retorcimiento de las normas iban a ser inmediatamente denunciadas. Y como digo, las mujeres dan un salto abismal en el siglo XV del trato que tenían o de la consideración que tenían, como he dicho anteriormente, a lo que se encuentran con los pobladores españoles, porque tienen otra función que son un salto importante y cualitativo. Lo que no quita que en el mundo precolombino también hubiesen mujeres con una influencia, una autoridad importante, las que pertenecían a la nobleza o los estamentos más altos. Pero el pueblo llano, pues la mujer realmente tenía una función pues muy secundaria, ¿no? En su libro de las leyes de Indias, usted cita al geógrafo alemán Alexander von Humboldt, ¿no? De que él llegó a describir aquellas tierras españolas como las más prósperas del mundo, ¿no? Sí, sí. Mira, este personaje, es que cualquier cosa de las que comentamos podíamos dedicar horas. Alexander Humboldt hizo una visita por toda Hispanoamérica mandada por Jefferson, los primeros mandatarios norteamericanos que se fijaban en Hispanoamérica como referencia, como modelo a estudiar y luego, por supuesto, tontos no fueron continente o subcontinente que había que debilitar porque lo consideraban una amenaza para los Estados Unidos del Norte, que estaban creciendo. Pero bueno, Alexander Humboldt en realidad fue un personaje mandado por Estados Unidos, por las colonias norteamericanas, para conocer Hispanoamérica en fin, investigarla. Humboldt dice que México y Lima eran las ciudades más prósperas del mundo. A Humboldt también intentó hacer lo mismo con el Imperio Británico y el rey de Inglaterra lo prohibió. O
sea, no admitió que Humboldt visitara. El rey de España, Carlos IV, le dio las licencias oportunas sin ningún problema. Y él, en su obra, hace muchos comentarios de admiración. Por ejemplo, él decía que se asombraba cómo en México había fábricas de pianos y fábricas de instrumentos musicales en Durango, que bueno, pues no, que le parecía inaudito, ¿no? Y que había un gran nivel que demostraba un gran nivel de cultural o de afición a actividades culturales. Bueno, es un testigo que no tenía ninguna simpatía por lo hispano, pero que sin embargo dice que tenían esos niveles de desarrollo mayores que las ciudades europeas. Por supuesto, había ciudades americanas mucho más desarrolladas que la metrópoli en España, que Madrid, por supuesto, cosa que no se ha dado a ningún otro imperio. Nunca Roma tuvo ciudades más desarrolladas que la propia Roma o ciudades del Imperio Británico más desarrolladas que Londres o que París. Eso no se dio y es porque la monarquía universal católica española pues tenía otro enfoque. Era un reino o un rey de reyes. Era un reino o unos reyes que suscribían las normas en nombre de todos y cada uno de sus reinos, el de Castilla, el de Aragón, el de Navarra, dos Sicilias, el de las Indias, el de la Mar Oceana, porque entraban en un juego autónomo de desarrollo particular en fin, que al final podían superar a la metrópoli sin ningún problema y nadie se escandalizaba por ello. Es interesante lo que citaba hace pocos momentos sobre cómo la América hispánica podía ser un ejemplo, ¿no? A seguir. Y hay que decirlo, en Estados Unidos hay estados hoy en día que tienen entre sus leyes las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Háblenos un poco de este tema. Bien, bueno, vamos a ver, sí. Como te he dicho antes, hay una peculiaridad en la monarquía universal católico. Se creó un sistema legal para las Indias que no era un sistema legal de segunda categoría, era un sistema legal específico desarrollado durante 187 años que tenía incluso privilegios respecto al derecho común. En América se aplicaba como derecho supletorio las leyes de Toro y las partidas de Alfonso X el Sabio, como derecho supletorio, el derecho de Castilla, pero tenían, dado que se habían encontrado la realidad nueva, un sistema legal pues, específico para ellos. Roma, el Imperio Romano tenía dos tipos de derecho, el jus civile, que era para los romanos, que era un derecho de privilegios superior, y el jus gentium, que era el derecho para los otros pueblos, en los que los otros pueblos de Roma, que no fueran de Roma, tenían una segunda categoría, una categoría inferior. Eso no se planteó la monarquía universal católica, entre otras razones, porque volvemos a lo mismo. La base era el cristianismo. Si uno entiende el cristianismo y lo que postula, pues las condiciones de igualdad y la importancia era ser cristiano, o sea, no era ser de raza blanca, negra o amarilla, lo importante es ser cristiano. Y muestra del éxito y la finalidad que tenían esas normas lo podemos poner, por ejemplo, en Filipinas. Filipinas es un país de 7.000 islas, el país más católico del mundo, el único católico de Asia. Y Filipinas nunca se conquistó militarmente porque es imposible conquistar 7.000 islas, o sea, no había fuerza militar para eso. Eh, y en Filipinas son todos católicos y tienen nombres hispanos y bautizados. Eh, Esto demuestra que la finalidad era otro y que no se puede equiparar España con el colonialismo del siglo XIX, que eso sí, donde Inglaterra, Francia, Alemania sí que plantean por necesidades de su industria, necesidades de su economía, encontrar establecimientos mercantiles, comerciales, en materias primas, en África, en Asia, donde puedan, porque ya estamos hablando pues, de otras sociedades con unas necesidades que no existían en el siglo XV y XVI a ese nivel. Bueno, don Julio, no podemos acabar este podcast, ¿no? Sin mencionar algo que usted comentaba anteriormente, ¿no? Que usted también cita en su libro, que es que con motivo de las declaraciones de independencia de los diferentes países de Hispanoamérica, los pobladores indios se pusieron con abrumadora mayoría a favor de la corona de España con muestras de lealtad admirables o que mantuvieron durante décadas la reivindicación de los derechos de posesión de sus tierras por los títulos legales obtenidos con los reyes de España y que una vez logradas las independencias
perdieron todo este tipo de derechos con la mal llamada, digamos, equiparación, ¿no?, de los ciudadanos en las repúblicas. Sí, sí. Bueno, tenemos personajes que hay que recuperar de la historia, como Antonio Huanchaca en Perú, que este fue un caudillo, un militar nativo, inca, eh, bueno, dio unas muestras de lealtad, incluso después de conseguir la independencia del Perú, mantuvo su guerra y sus respetos a, a la causa realista, mucho más leal que los propios españoles, por supuesto. O Agualongo en Colombia, o el cacique Vargas en lo que hoy es Venezuela. O sea, el nativo entendía su vinculación a la monarquía como un sistema que les protegía y que les garantizaba y les daba lo que ellos pretendían. Protección de la religión de la fe. El nativo indio era muy espiritual, eso también fue otro de los elementos que favoreció el cristianismo, era muy espiritual y como digo, se habían desarrollado en un sistema que les valía y que les respetaba. Después con las repúblicas, en la medida que, claro, el principio fundamental de las repúblicas en América, como cualquier república, es el principio de igualdad, pues ahí ya se acaban los privilegios y se acaban estatus de preferencia respecto a algo. Ahí ya da pie a que ni el territorio ni la autonomía jurídica que tenían en los cacicazgos, en fin, ni las relaciones legales tenían por qué someterse a un trato de preferencia o de protección. Y las repúblicas acaban con eso. Incluso en el siglo XIX se reprochaba a España, había algunos personajes como Sarmiento, que fue presidente de Argentina, que precisamente reprochaban a España que su desarrollo de América se debía a que España había protegido demasiado a los indios y que había demasiada población nativa. O sea, justo lo contrario a lo que se dice ahora, ¿no? Que ahora todo, como se sabe, la historia es un instrumento que se presta a la falsedad, a la manipulación política. eh, Sí, a los y en el siglo intereses políticos del momento, ¿no? ese político momento, precisamente Sarmiento decía que la culpa era de España porque había respetado mucho a los indios y había demasiada población nativa. O sea que fíjate tú cómo da vueltas la historia, ¿no? En este sentido, es como una noria, ¿no? Es como una noria. Sí, bueno, inclusive hay historiadores como el británico John Lynch, que en su biografía de Simón Bolívar dice, ¿no?, que hubo indios que lloraron al enterarse que el rey se había ido, ¿no?, de América. Y él dice que porque acaso sentía que en ellos estaban perdiendo a un protector, ¿no? Y estamos hablando justamente de las leyes de Indias aquí, ¿no? Sí, sí, así es. Es que el rey era una autoridad política, pero era religiosa. O sea, el rey era el garante de la religión católica. Y ya te digo que al español del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX le traía sin cuidado las razas, lo que le importaba era ser cristiano. Y ese es el motivo por el cual la reina Isabel la Católica, nada más pisar las Indias, luego América, dice en 1503 que se tienen que casar españoles y españolas con indios e indias. Y esa es la razón por la que hay mestizaje en América, cosa que no hay mestizaje en la India, ni en Pakistán, ni en Argelia, ni en Indonesia. Todos estos territorios donde se expandieron holandeses, franceses, ingleses, no hay mestizaje. Bueno, hasta el año 1967, 12 de junio de 1967, y que eso es ayer, en Estados Unidos, en 16 estados estaban prohibidos los matrimonios interraciales, cuando en Hispanoamérica había 4 siglos de mestizos, mulatos, blancos con negros, indios con negros, había, en fin, el famoso cuadro de las castas, ¿no? Ujú. Donde se ven todas las mezclas de raciales que se producen, ¿no? O que existen en el momento. Bueno, era otra cosa, no se puede equiparar, ya no voy a decir si mejor o peor, yo creo desde luego que podemos estar orgullosos de esa parte del pasado, hay otras que pueden generar sombras, pero desde luego no tiene nada que ver lo que pasó en el continente americano en esos siglos con lo que luego hace Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda en siglos posteriores. Y la historia hay que contarla como fue, porque si no, no nos vamos a entender a nosotros mismos, ni vamos a comprender nuestro entorno, ni vamos a comprender nuestras ciudades, ni nuestras catedrales, ni nuestra ordenación urbana, ni nuestras leyes, ni nuestras instituciones, ni nuestro concepto de la familia, ni nuestro concepto de las relaciones sociales. Entonces, bueno, ahora es una diana, el hispanismo es una diana, porque 600 millones de personas que tomen conciencia de que son una comunidad va a poner nervioso a mucha gente.
Es interesante lo que señalaba sobre el ejemplo y el caso de Argelia, ¿no? Porque ellos después de la independencia de Francia mandaron expulsar a todos los franceses que estaban en territorio Claro, argelino. Y es curioso claro. porque si hubiéramos aplicado el mismo derecho o el mismo pensamiento en Hispanoamérica, los primeros que se tenían que haber expulsado eran los mismos libertadores, los mal llamados libertadores, como Simón Bolívar o San Martín, ¿no? Porque Martín, ellos claro, mismos eran descendientes de claro. españoles, ¿no? Hijos de españoles. Es que esos son Exacto. los que originaron la independencia. Bolívar, hijo de un vizcaíno. San Martín tenía acento malagueño, porque con 5 años vino a España, su padre era malagueño. José Martí era hijo de un valenciano. Miranda era canario. O sea, que es que, o hijo de canario, o sea, que es que esto no, creo que fue José Vasconcelos quien dijo que la conquista de América la hicieron los indios y la independencia de América la hicieron los españoles. Y no está falto de razón, porque las élites, los criollos, la burguesía eran los hijos de españoles o españoles que, bueno, el mundo cambió, querían más libertad para el comercio, para negociar y, bueno, pues querían romper con la metrópoli, con la monarquía y bueno, pues el mundo cambió. Yo pienso que el resultado hubiese sido, las independencias eran inevitables, otras cosas que se hubiesen conseguido de otra manera. Fíjate, ya haciendo reflexiones para el presente, cómo los ingleses han mantenido la unión de su comunidad, y es que Australia y Canadá, el jefe del Estado es la reina o el rey de Inglaterra. O Sí, sea, lograron sus independencias pacíficamente, ¿no? sí, pacíficamente, pero es que han mantenido la unión y el vínculo. Y hay que decir que en Canadá el jefe del Estado es el rey de Inglaterra y que los dólares australianos tenían la cara de Isabel, la reina de Inglaterra. O sea, que ellos, eso es un pequeño unión para decir, oye, seguimos siendo algo, ¿no? Tenemos algo que nos une, ¿no? Por lo menos en la historia del pasado. Y no han dudado en salir todos a un paso cuando han visto amenazado a un país u otro, ¿no? Imagínate tú que Hispanoamérica, en sus muchos momentos de debilidad que ha tenido el siglo XIX y XX, hubiese habido una respuesta conjunta. ¿Cómo hubiese cambiado la historia, ¿no? Y la película hoy en día? Sí, bueno, estamos a tiempo, ¿no? De lograr Claro. una unión o un tipo de mancomunidad, ¿no? Como a lo mejor lo tienen los anglosajones. Y bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Julio. De verdad que ha sido todo un honor contar con su presencia el día de hoy en Venezuela Provincial por primera vez en nuestro canal. Y bueno, mucha gente que nos ven quisieran saber dónde consiguen sus libros. El libro Las leyes de Indias, ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos en América y también cartas hispanistas al rey de España, donde lo pueden conseguir. Pues mira, bueno, mi libro de la ley de Indias ha salido la segunda edición, con lo cual está algo ampliada, hay algún aspecto nuevo que, bueno, que creo que lo enriquece. Se puede encargar en las principales, bueno, Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, yo creo que son las vías más rápidas para conseguirlo. Yo también tengo una página web que es julioenche.com, que es una página solo dedicada a las leyes de Indias, que bueno, por ahí también se podría solicitar, pero vamos, lo tienen por todos esos medios a su alcance. Así es, don Julio. Bueno, también aprovechamos para invitar a la gente que si le gustó este video, darle me gusta y compartirlo, suscribirse a nuestro canal de Venezuela Provincial en YouTube, darle a la campanita para así cuando subamos pues material y vídeos nuevos, pues estén enterados de todas estas nuevas novedades. También aprovechamos para recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, ¿no? Ahí subimos todo el material de nuestros artículos. Y aprovechamos, don Julio, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Domingo González, Ángel Suárez, Lomeli San y José Alberto Gil Martínez. Y bueno, con tan solo €1 nos pueden ayudar en este proyecto de investigación histórica a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, don Julio, un honor haberlo tenido el día de hoy en Venezuela Provincial y esta es su casa para cuando quiera y hablar de estos temas históricos que tanto nos une a la hispanidad. Pues muchas gracias, Emilio. El honor es mío y un saludo a tus seguidores y espero que sigamos haciendo estos trabajos porque son imprescindibles para nuestro futuro. Así que muchas gracias, Emilio. Volveré otra vez cuando lo dispongas. Así es, don Julio. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. A la próxima. Hasta luego.